Tiempo maravilloso cuando alabamos y exaltamos al Señor con entendimiento. Él está allí, amén. Donde está el Espíritu Santo hay libertad, y Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Eso dice su palabra, y yo quiero invitarlos para que preparen su corazón para estar atentos a la palabra del Señor, y el Señor estará abriendo sus corazones para que puedan entender y puedan recibir esa palabra, y esa palabra pueda dar fruto 100 por uno en sus vidas y en la vida de sus familias. Así que vamos con un corazón dispuesto y agradecido a recibir la palabra del Señor en esta tarde con nuestro pastor Giovanni. Invitamos al pastor para que nos esté acompañando por acá. Bendiciones. Bendiciones, buenas tardes. Saludo especial de amor en Cristo Jesús para todos y cada uno de los hermanos y amigos que en este momento nos observan. Es para nosotros muy grato poder llegar hasta sus hogares y más aún poder llegar a su corazón con una palabra de Dios, una palabra del cielo. Y a eso precisamente vamos esta tarde, y quiero invitarle para que disponga el corazón y vamos a estar tomando la palabra del Señor en este momento. Creemos que hay un ambiente ya apropiado para la palabra. Hay toda una atmósfera del Espíritu en este momento. Así que vamos a la palabra. Nuevo Testamento, Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Y tomamos el versículo 41 al 50. Repito, Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Versículos 41 al 50. Y nos dice así la bendita y eterna palabra del Padre en esta hora de la tarde noche, para provecho y bendición de todos. Nos dice de la siguiente manera: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y María, José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus preguntas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Bendito el nombre del Señor. Y hablamos esta tarde la palabra bajo el título: los negocios de mi Padre. Los negocios de mi Padre. Y escúcheme con buena atención. Este relato escritural que hemos tomado en esta tarde es un relato excepcional. Es un relato bíblico, un relato escritural precioso, único en el Nuevo Testamento. Es el relato donde el médico y evangelista Lucas, cuando escribe, recurre a la adolescencia del Señor Jesucristo para mostrarnos su humanidad,
la humanidad de Jesús, el hombre Jesús. Desde esta perspectiva de la humanidad de Jesús, es importante recordar que bíblica o escrituralmente, y según el propósito del Padre, Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Él se hizo hombre sin dejar de ser Dios, pero era 100% Dios sin dejar de ser hombre. Este misterio nos revela que Dios vino y se humanó, se hizo hombre y en la condición de hombre se humilló para habitar entre los hombres y poder alcanzar como Dios hombre a los hombres para redimirlos. Pero este aspecto de Jesús humano, en Lucas capítulo 2, versículos 42 al 50, donde hemos leído, es un episodio especial porque se nos revela la adolescencia de Jesús. La Biblia muestra que esta familia de Jesús, en este momento, se refiere a José, el padre, María, la madre, desde el punto de vista humano, y Jesús, el hijo primogénito, entendiendo que no era hijo de José, sino que es hijo de Dios. Pero entonces nos muestra la costumbre de esta familia como una familia judía, al 100% guardadora de los principios y los mandamientos judíos, subiendo cada año a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces observamos que en esta ocasión, cuando el niño Jesús tenía ya 12 años, sube como era costumbre con sus padres en la fiesta de la Pascua para adorar y celebrar la Pascua que los judíos celebran conmemorando su salida de Egipto, la terminación de la esclavitud después de 430 años en el imperio opresor de Egipto que los tuvo retenidos 430 años. La fiesta de la Pascua conmemora esto, la salida, pues Pascua es salida, y desde este punto de vista nosotros también celebramos Pascua, y Pascua para nosotros es haber salido de la potestad de las tinieblas donde estábamos esclavos, al venir Cristo y libertarnos y traernos ahora al reino de la luz, al reino de Dios, al reino eterno de Cristo Jesús. Pero quiero que note que a esa edad Jesús se extravía, Jesús, el niño, se les pierde a sus padres. Y entonces observamos aquí que ocurrió algo raro. Si no lo explicamos, podría quedarse sin que se entienda con claridad. Pero cuando recurrimos al contexto judío, para explicarlo desde el contexto judío, comprendemos no solo por qué el Señor a los 12 años fue admitido por los doctores de la ley, y por qué él, cuando sus padres vienen buscándolo angustiados, María le expresa su angustia. Le dice: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero el Señor le contesta: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué ocurrió allí y por qué el Señor Jesucristo usa esas palabras? ¿Y por qué usa esta acción de quedarse en Jerusalén a los 12 años? Resulta que en la cultura hebrea hay una ceremonia, ya ha existido históricamente en el tiempo de Jesús, se daba, y es la ceremonia de iniciación judía para los hijos varones. Repito, la ceremonia de iniciación judía para los hijos varones. Es importante que me escuches esto para que puedas comprender lo que el relato escritural nos quiere mostrar. Esta ceremonia de iniciación judía para los hijos varones es conocida y era conocida en el tiempo del Señor Jesucristo como el Bar Mishvah. Bar Mishvah, así como suena. Bar Mishvah, terminado en H y con B, con V. Bar Mishvah. Esto en hebreo significa hijo de los mandamientos.
Bar Mitzvah era la ceremonia de iniciación. A los 12 años exactamente del niño varón judío que era consagrado, comienza esta ceremonia. Entonces el libro que toman es el libro del Talmud, donde se iniciaba al pequeño discípulo en la instrucción de los 613 mandamientos que componen la Torá hebrea. Entonces Jesús estuvo dispuesto a pasar por este proceso. Tenía exactamente 12 años y esto nos muestra su respeto y su sujeción a la ley judía, porque él es judío, fue judío como hombre y es el judío perfecto que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces, desde este punto de vista, los doctores de la ley debían abrirle un espacio, debieron admitirlo, pues ya él tenía 12 años. Tal vez inspeccionaron la edad del niño y entonces Jesús llega, pero cuando él se sienta, note esto, con los doctores de la ley, a la gente que escucha le llamó la atención algo, y es que Jesús hablaba con una sabiduría, con una inteligencia que pocos niños de su edad la tenían. Es importante resaltar que los judíos históricamente han tenido un coeficiente intelectual alto, pero Jesús se destacaba y la gente entonces se admiraba de la inteligencia con la que hablaba, pues había sabiduría de Dios en él. Señores, y esto nos enseña a nosotros como padres un aspecto importante, y es que nuestros hijos tienen en el propósito del Padre un espacio especial. El reino de Dios y el propósito de Dios es integralmente dispuesto para los niños. Entonces esto nos muestra cómo es necesario iniciar temprano con nuestros hijos y no esperar que el tiempo avance y no esperar que pase el tiempo. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Se dicen los estudiosos y los eruditos bíblicos que precisamente era el versículo que tomaban los judíos, doctores de la ley y los rabinos del tiempo de Jesús para empezar la instrucción a los 12 años. Entonces esta instrucción duraba un año, era el tiempo de iniciación y empezaba con esta ceremonia de aceptación. Jesús pasó por ese proceso. Y es necesario que nosotros en este tiempo, como padres, escúcheme, estemos dispuestos a llevar a nuestros hijos, a que lleves a tus hijos, a llevar a nuestros hijos a una experiencia con Dios, a un encuentro con Dios donde se comience para ellos una vida en el Espíritu, no una vida religiosa, no una vida de costumbres, no una vida de ritualismos, sino una vida de experiencia con Dios, donde Dios comience a transformar el corazón de ellos. Bendito el Señor, bendito el Señor. Pero quiero que note aquí también que en este episodio hay un aspecto profético. Yo me voy a centrar esta tarde, estoy poniendo una plataforma para el mensaje que voy a predicar, una plataforma sobre la cual rodará el resto del mensaje. Entonces note que en este relato hay un aspecto profético, y el aspecto profético se da en el tiempo, los días que el Señor Jesucristo, siendo niño, duró extraviado. A la edad de 12 años, Él se les pierde a sus padres. La sociedad, sus parientes, dejaron de verlo por 3 días. Y esto proféticamente representaba los 3 días que Jesús estaría sepultado. Después de la crucifixión, los 3 días perdido del escenario humano, pero cumpliendo propósito de Dios, aún estando en el corazón de la tierra, pues la tierra no pudo retenerlo. Entonces hay aquí un aspecto profético. Dice la Escritura, Lucas capítulo 2, versículo 46, que el tiempo que estuvo
extraviado, perdido, ausente del escenario de sus parientes, fue precisamente un tiempo de tres días. 3 días. Dice Lucas capítulo 2, versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 3 días de ausencia del escenario de sus padres, de sus parientes, de sus conocidos. Era profético. Nota entonces cómo en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo el aspecto profético estuvo altamente reseñado. Jesús, todo su vida, sus palabras, su ministerio, todo Jesús humano es cumplimiento profético. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, lo repito. Jesús, todo su vida, sus palabras, su obra, todo es cumplimiento profético. Hechos capítulo 10, versículo 43 dice, Hechos 10, 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Entonces nota que dice que todos los profetas dieron y dan testimonio al leerlos, dan testimonio de Jesús. Entonces el aspecto profético estuvo marcado en Cristo, él como hijo de Dios, pero también Jesús humano profetizó cosas que luego se cumplieron en pocos días, tiempo después. Y entonces vemos cómo el aspecto profético estuvo acompañando a Jesús, porque Jesús es el profeta de los profetas y es el maestro de los maestros, así como también es el príncipe de los pastores, y tiene poder para acompañarte en tu ministerio como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor o como maestro. El Rey de Reyes está contigo, y en esta tarde estoy aquí para decirte que de Él recibes fuerza, recibes sustento, recibes inspiración, y nada ni nadie te detendrá, porque en el ministerio el Señor te acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Alabado el nombre del Señor. Pero quiero que usted me escuche, porque voy de menos a más en este mensaje, y quiero también que note algo que es importante, y es la responsabilidad paternal de José y de María. En una ocasión escuché a alguien decir o querer decir que aquí había un aspecto de irresponsabilidad por parte de José y de María, pero no es así. Un niño de 12 años, pues ya uno le da libertad para que en una caminata si hay parientes, si los había aquí, el niño pueda no estar tan cerca de sus padres, porque esto se convierte en sobreprotección. Y Dios no tiene hijos sobreprotegidos, tampoco tiene hijos consentidos. Dios tiene hijos amados. La sobreprotección hace daño, pero la protección preserva. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios no te sobreprotegerá, porque sobreprotección hace daño, pero protección te cuida, protección te guarda, protección te preserva. José y María aprendieron esto. A los 12 años su hijo, ellos lo cuidaban, lo atendían responsablemente, pero no lo sobreprotegían. Un hijo sobreprotegido es un hijo que tendrá faltantes emocionales, expresará o manifestará en el camino inseguridades. Y entonces cuando el padre cuida, cuando la madre cuida, desde el punto de vista bíblico y escritural, es importante que tengas en cuenta esto. Tú cuidas, proteges, o tú sobreproteges a tus hijos. Hay un espacio que ellos necesitan, y especialmente en lo que tiene que ver con su relación con Dios. Y los extremos son peligrosos. Si lo descuidas, darás cuenta a Dios, pero si lo sobreproteges, le harás daño y también darás cuenta a Dios. Entonces, en este episodio, José y María no fueron irresponsables. Le dieron a Jesús a sus 12 años el espacio que Él usó. Si me están viendo jóvenes, si me están viendo adolescentes, si me ven niños, escuche esto: espacio que Jesús, niño a los 12 años, usó
para aprender del Padre y para alinear su infancia, su adolescencia con Dios. Y yo pongo un desafío a los adolescentes. Muchachito, no lo retardes, no prolongues, no postergues, no retardes tu experiencia con Dios. Necesitas a Jesús, necesitas que el Señor gobierne tu corazón, necesitas vivir esa etapa maravillosa de tu adolescencia y juventud, teniendo experiencias especiales con Dios, que marcarán tu vida y que pondrán un fundamento para lo que serás cuando seas adulto. Pongo un desafío también a los padres. Alabado, alabado el nombre del Señor. Un desafío a los padres. No eres sobreprotector, eres un padre que protege. Un desafío a las madres. No eres sobreprotectora, eres una madre que protege o cuida, pero entendiendo que el Padre eterno cuidará a tus hijos mejor que tú, y ellos tendrán experiencias transformadoras con Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces necesitamos en este tiempo padres responsables. José y María año tras año subían a Jerusalén. Desde Nazaret venían y subían porque ellos deseaban que Jesús, su hijo, desde el punto de vista humano, tuviera su experiencia con el Padre. Y usted debe procurarlo todos los días, mes tras mes, semana tras semana. Este tiempo que vivimos es un tiempo para que las familias completas, padres, hijos, busquen de Dios y tengan experiencias especiales con Dios. Alabado el nombre del Señor. Alguien sonría y escriba eso. Yo y los míos tendremos experiencias especiales con Dios. Tendremos experiencias especiales con Dios. Sonría y dele gloria al Padre eterno. Dele gloria a Dios. Pero quiero que usted me acompañe a centrarnos en la declaración que Jesús le hace a José y a María, sus padres, desde el punto de vista humano. Aunque José no era su padre biológico, pues Cristo es hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero la Biblia dice, Lucas capítulo 2 versículo 49, nos cuenta una declaración sublime, una declaración póstuma, una declaración que le da los parámetros a cualquier lector o estudioso de la Biblia para ver la cosmovisión que Jesús, niño, tenía acerca del propósito de Dios el Padre. Una declaración que nos da a nosotros el argumento escritural suficiente para ver a Jesús enfocado desde su infancia. Y esto nos pone un ejemplo, porque niñez es una cosa, pero madurez es otra. Yo conozco niños que son muy maduros a su corta edad, pero también conozco adultos que actúan con infantilismo pese a que son adultos. Sonría, por favor, sonría y diga: Dios es bueno. Entonces esta declaración aparece en Lucas capítulo 2 versículo 49 y dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Nota el lenguaje de Jesús. ¿No saben ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces primero muestra su compromiso con los negocios del Padre, pero luego muestra su necesidad de estar involucrado en los negocios del Padre. Señores, esta declaración tiene 4 perspectivas que yo quiero compartir con ustedes. Las 4 perspectivas de esta declaración de Jesús. 4 perspectivas desde las cuales Jesús niño hizo esta declaración: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y ese es precisamente la base de nuestro título en esta tarde noche: los negocios de mi Padre. Entonces, primera perspectiva desde la cual bíblica o escrituralmente abordamos esta declaración. La primera perspectiva es diseño o propósito divino. En esta declaración contemplamos primero el diseño o el propósito divino, el diseño o el propósito del Padre, revelado desde esa edad a Jesús.
Dios con un propósito le preservó desde antes de la fundación del mundo. Es más, la Biblia dice que por determinado consejo de Dios, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como unidad perfecta, en la eternidad acordaron que el Hijo vendría. Y Jesús sabía eso. Dios, hombre, lo sabía desde los 12 años. Él estaba en la tierra por un propósito de Dios. Él estaba en la tierra para encargarse aquí de los negocios del Padre que habían sido preacordados desde la eternidad. Y por eso cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo dice, bendito el Señor, en Mateo capítulo 6, versículo 10 en adelante, Él dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Así que el interés de Jesús como unigénito del Padre era que los negocios, la voluntad y el propósito del Padre se estableciera aquí en la tierra. Y dice el Evangelio según Juan, si usted me sigue, escriba esto por favor. Escriba esto, Juan capítulo 7, versículo 16. Escriba las citas, ayúdeme por favor. Capítulo 7 del Evangelio según San Juan, versículo 16. Hay otra declaración de Jesús. Juan capítulo 7, versículo 16. Dice así: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces note el interés del Señor todo el tiempo de hacer conforme al propósito del Padre, de defender, de cuidar y de establecer el propósito de Dios. Señores, necesitamos una generación así. Necesitamos hombres y mujeres a quienes les sea revelado el propósito, los diseños divinos, y estén dispuestos a vivir por eso, a vivir para eso, a pensar para eso y a establecerse en la tierra por causa del propósito y de los diseños divinos, los diseños del Padre. Cuando alguien ha conocido a Dios, bendito el Señor, y no vive en su propósito, en el fondo se sentirá vacío. Y cuando alguien ha conocido a Dios y ha disfrutado las mieles del amor de Dios y luego se aparta, no encontrará satisfacción en ninguna otra cosa, porque ya gustó lo que es vivir en el propósito y en los diseños de Dios. Esto habla de un hombre alineado. Esto habla en el caso de la edad que tenía Jesús, de un niño alineado desde temprano con el propósito del Padre. Señores, es tiempo de alineamiento. Alabado el nombre del Señor. Voy a repetir eso, es tiempo de alineamiento. Necesitamos alinearnos. Jesús estuvo alineado con el propósito del Padre. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar su vida alineada? Señor, es tiempo de alinearnos. Señora, es tiempo de alinearnos. Padres, es tiempo de alinearnos. Hijos, es tiempo de alineamiento. En este tiempo en el que estamos desafiados a alinear nuestra vida. No a moldar el propósito a la vida nuestra, sino lo contrario, alinear mi vida, alinear lo que soy, alinear lo que hago, alinear lo que tengo al propósito de Dios, porque para eso estoy aquí. Y Jesús a los 12 años lo tenía 100% claro. El mayor desafío de este tiempo es alinear nuestra vida al propósito, a los diseños del Padre. Alguien escriba allí: me alineo a los propósitos o a los diseños divinos, a los diseños de Dios. La segunda perspectiva que esta declaración nos revela, la segunda perspectiva es privilegio de primogenitura. Repito, segunda perspectiva que encontramos observando la Escritura en la declaración de Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La primera es diseño o propósito divino, pero la segunda perspectiva que encuentro aquí es privilegio de primogenitura. No te olvides que Jesús
desde la perspectiva de Dios Padre, Jesús es el unigénito. Escribe eso, por favor. Desde la perspectiva de Dios, Jesús es unigénito, único en su género. Pero desde la perspectiva humana, en la casa de José y María, Jesús era primogénito. Unigénito desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Unigénito, único en su género, ningún otro como él, engendrado por el Espíritu en el vientre de María, nacido como Dios humanado, Emanuel, Dios con nosotros. Pero en el hogar de José y de María, Jesús era primogénito. Y el hijo primogénito, desde el punto de vista de la ley, tiene unos primogénitos. Desde el punto de vista de la cultura hebrea, tiene unos privilegios y tiene también unas responsabilidades. Y entre esas responsabilidades encontramos que el hijo primogénito debe involucrarse en los asuntos de su padre. Debe involucrarse en lo que su padre hace. Si es agricultor, en el caso del plano antiguo testamentario, la base de la economía generalmente era la agricultura y el pastoreo de ovejas. Y por eso encontramos entonces a Eliseo. Uno de estos días pasados nosotros estuvimos hablando de Eliseo. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Encontramos a Eliseo. Dice que estaba arando con 12 yuntas de bueyes y Eliseo conducía la última. Nos muestra a un hombre comprometido en fortalecer, en aumentar el patrimonio de su padre. La Biblia nos muestra que este Eliseo en su casa, bendito el Señor, era también hijo primogénito. Entonces el primogénito tenía unas responsabilidades y esto es lo que vemos aquí. Jacob aprendió esto. Jacob sabía que su hermano Esaú era el primogénito, pero Esaú era un primogénito sin la revelación. Bendito el Señor, sin la revelación de los derechos, de los privilegios, de las responsabilidades de primogenitura. Por eso Jacob lo procuró y lo logró en cumplimiento a una palabra. Le hablo a los hijos primogénitos en su casa. Dios contigo tiene un diseño especial. Desde la eternidad Dios pensó en ti. Pero es tiempo, bendito el Señor, de involucrarte en los negocios del Padre Eterno. Le hablo a los hijos primogénitos. Yo tengo un primogénito aquí en mi casa. Y estamos declarando que es un profeta de Dios. Que Dios le va a llevar a escenarios donde nosotros todavía no hemos estado. Que algunos de esos escenarios, con la ayuda de Dios, vamos a entrar juntos. Pero otros los pisará él solo. Y desde ya lo estamos invitando a involucrarse en los asuntos de la casa. Un hijo involucrado en los asuntos de la casa es un hijo que suma y no que resta. Hay hijos que restan. Y este mensaje de esta tarde es un mensaje amplio. Y en su amplitud contiene también confrontación. ¿Tú eres un hijo que suma o eres un hijo que resta? ¿Tú eres un hijo, bendito el Señor, que agrega o que quita? Bendito el nombre de Jesús. Entonces encontramos también el ejemplo del hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo siempre estuvo con el padre, siempre estuvo en casa. Y aunque ese hijo mayor tenía más una mentalidad de esclavo que de hijo, siempre estuvo allí cumpliendo la responsabilidad de primogénito. Y el padre se lo dice en Lucas capítulo 15, versículo 31. Lucas 15, 31, el padre le dice: tú siempre has estado conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Porque el hijo primogénito, este hermano mayor del hijo pródigo, había estado allí todo el tiempo multiplicando el patrimonio de su padre. Entonces aquí encontramos en la declaración de Jesús el privilegio de primogenitura, claridad con respecto a la función de un hijo primogénito. Quiero decirles a ustedes, como hijos de Dios, nosotros tenemos no solo privilegios, también tenemos responsabilidades y es tiempo de cumplir con ellas. Bendito el nombre del Señor. Sonríale a alguien y dígale: definitivamente Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí. Pero hay un
tercer aspecto importante en esta declaración de Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hay una tercera perspectiva, y es la gerencia o mayordomía del reino de Dios. Gerencia o mayordomía del reino de Dios. Déjeme decirle que el término gerencia no solo se aplica a asuntos empresariales, seculares o terrenales. La Biblia nos habla de mayordomía. Mayordomía es el término primitivo para gerencia o administración. ¿Qué es un mayordomo? Utilizando el término bíblico 100%, un mayordomo es un administrador de bienes ajenos. Mayordomo es aquel a quien se vio apto, capaz de administrar bienes y se les confiaron para que los administre. Un mayordomo no es dueño, por lo tanto tendrá que dar cuenta. Y en el reino de Dios también hay gerencia. En el reino de Dios hay mayordomía. Y el reino de Dios requiere de la mayordomía, de la buena mayordomía de los hijos de Dios. O sea, Dios te está hablando a ti. Cuando hablamos de mayordomía o de gerencia del reino de Dios, estamos hablando de un asunto que les compete a los hijos. Póngale la mano en el hombro al que tiene a su lado, sonríale y dígale: gerencia o mayordomía del reino de Dios te compete a ti y me compete a mí. Te compete a ti, me compete a mí. Ahora escriba: nos compete. Gerencia o mayordomía en el reino de Dios nos compete a los hijos. Bendito el Señor. Escuche esto. Entonces el Señor dice: ¿no sabéis que en los negocios, nota el lenguaje que usa, no es un lenguaje secular desde el punto de vista administrativo? El reino de Dios también requiere ser gerenciado, y gerenciado correctamente, gerenciado responsablemente. Y desde esta perspectiva nadie administraría mejor que los hijos de Dios. Nosotros los ministros, hombres y mujeres de Dios, con un llamado del cielo. Tu llamado es sublime, tu llamado es un privilegio, es un honor. Pero lo que hacemos nosotros es gerenciar. Ejercemos mayordomía o administración sobre los bienes del Padre eterno, del Rey del cielo y de la tierra. Hay una declaración que quiero hacer desde esta perspectiva. Ay, Dios mío, yo sé que esto va a provocar que más de uno comience a escribir allí. Comience a escribir. Una de las asignaciones de Adán en el huerto era gerencia o mayordomía. No. Lo voy a repetir. Una de las asignaciones de Adán en el huerto era gerenciar en el huerto o ejercer mayordomía. Él era, bendito el Señor, un gobernador establecido por Dios para mostrar un diseño de gobierno de Dios en la tierra que pisaba. Bendito el Señor. Entonces nota lo que Dios hizo con Adán a comienzo. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1:28 dice de la siguiente manera: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Luego les dice: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ejerzan gerencia, sean mayordomos. Es lo que Jesús estaba diciendo. Los negocios del Padre me requieren. Yo debo ser desde temprano un buen gerente, un buen mayordomo de los asuntos del Padre. Un mayordomo es responsable. Un mayordomo es cuidadoso. Uno que gerencia bien los negocios del Padre. Es uno que lo hace con dedicación, con entrega, con esfuerzo. Pregunta, ¿qué clase de mayordomos somos nosotros? ¿Qué clase de mayordomía o de gerencia estamos ejerciendo? Lección tremenda del Señor Jesucristo. Solo 12 años, pero ya tenía claro: en los negocios de mi Padre me es necesario estar para ejercer mayordomía, para gerenciar los asuntos del Padre.
el reino de Dios en este tiempo, en un tiempo de corrupción, en un tiempo de desesperación, en tiempos donde hay escasez, donde se anuncia por los expertos en economía internacional una inminente crisis en los países sudamericanos y en algunos países de Europa, producto de esta pandemia en la que nos encontramos ahora. Se requiere hombres, mujeres de Dios que ejerzan mayordomía con capacidad gerencial en el espíritu de Dios, y Dios está pensando en ti, está pensando en ti. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Ahora, note que Jesús lo dice desde esa perspectiva. Él dijo, los negocios de mi Padre, en los negocios de mi Padre. Lo dice en un sentido gerencial, desde una perspectiva de mayordomía. Los mayordomos, bendito el Señor, deben serlo también en su casa. Hay patrimonio en su casa, al cual usted debe hacerle mayordomía correcta. Hay una parábola en la Biblia, y es la parábola de los talentos. Parábola de los talentos. Esta parábola aparece en el Evangelio según Mateo. Ya estoy terminando. Evangelio según Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 24. Y quiero invitarle allí para mostrarle algunos aspectos. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 24. Le muestro gerencia allí. Y Jesús es quien cuenta esa parábola. Es una de las 40 parábolas. En el Nuevo Testamento hay 70 parábolas distribuidas en los 4 evangelios. Y de esas 70, 40 parábolas hablan del reino de Dios. Porque el reino de Dios es semejante a. Porque el reino de Dios es como una red, como un mercader que halló un campo lleno de perlas. Parábolas sobre el reino. Y en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 24, encontramos una parábola que nos habla del reino de Dios, la parábola de los talentos. Entonces dice Mateo capítulo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Nota, bienes. Talentos en el tiempo de Jesús era dinero. Lo que entregó el hombre fueron bienes representados en dinero. Dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es importante notar que de acuerdo a la capacidad o al nivel espiritual en el que cada uno esté, asimismo las responsabilidades que Dios asigna. Al que le entregó 5 porque podía multiplicar 5, al que le entregó 2 porque podía multiplicar 2, y al que le entregó 1 porque podía multiplicar 1. O sea que usted y yo no tenemos excusa delante de Dios. Lo que Dios nos asignó para hacer es porque estamos en la capacidad de hacerlo. Escriba aleluya mejor. Escriba un aleluya. Escriba aleluya y diga gloria a Dios. Entonces dice así. Ay, Dios mío. Dice la escritura, versículo, y luego se fue lejos, versículo 15, termina así. Luego se fue lejos. Versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Nota, el mismo término negociar, gerenciar, ejercer mayordomía. Fue y negoció con ellos y ganó otros 5. O sea, fue un buen mayordomo, gerenció bien, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Para que quede claro que aquí talentos es dinero, no habilidades. Ay, Dios mío.
Dios mío. Pero el que había recibido, versículo 18, uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto se llama administración. Vino a arreglar cuentas. El reino de los cielos o el reino de Dios es administrado por un rey cuyo reino es inconmovible. Él pedirá cuentas. Sonría y escriba, Él pedirá cuentas. Dígamele al que tiene a su lado, Él pedirá cuentas. Él vendrá a arreglar cuentas. Y otro ejemplo de esto es cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Cuando el hombre se fue y dejó al hombre herido allí, le dijo al mesonero, cuídamelo. Y si algo gastares de más, yo te lo pagaré. Cuando regrese, Él volverá a arreglar cuentas. Alabado, alabado Jesús. Entonces cuando vinieron a arreglar cuentas, encontró que el que tenía 5 los multiplicó y ganó otros 5, recibió galardones. El que tenía 2 fue, negoció y los multiplicó, ganó otros 2, también recibió galardones. Pero el tercero, que recibió 1 conforme a su capacidad, vino reclamando y diciendo, yo sabía que tú eres hombre severo, que recoges donde no sembraste, que juntas donde tú no esparciste, por lo tanto tuve miedo y tomé tu talento y lo enterré. 1 me diste, uno te devuelvo. Qué triste esto, qué triste, qué triste. Bendito el Señor. Dios va a levantar, Dios está levantando ya, bendito el Señor, una generación con capacidad de mayordomía en el espíritu, con capacidad gerencial en el espíritu, para ejercer por el espíritu el llamado que Dios les asignó, administrando lo que Dios ha puesto en sus manos. Y Dios sigue pensando en ti. Alabado el nombre del Señor. Escriba, Dios está pensando en mí. Vienen tiempos especiales donde Dios pondrá grandes cosas, tesoros en mis manos. Dios está pensando en mí. Escríbalo. Dios está pensando en mí. Dios está pensando en mí. Pero hay una cuarta perspectiva, y con esto termino. Una cuarta perspectiva desde la cual el Señor Jesucristo abordó esta frase: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hay una cuarta perspectiva desde la cual el Señor Jesucristo, aún siendo un niño, tenía claro esto. Y la cuarta perspectiva es la urgencia de que los hijos de Dios se involucren en la obra del establecimiento del reino de Dios. El Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario? Jesús habló de una necesidad, una urgencia. Alabado Jesús. Oh, la gloria de Dios está tocando tu corazón. Entonces la cuarta perspectiva es la urgencia de que los hijos de Dios se involucren en la obra del establecimiento del reino de Dios. Señores, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que la creación misma gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. La Biblia muestra, Jesús dijo: si vosotros no habláis, las piedras hablarán. ¿Qué le estoy mostrando con esto? No desde la perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva escritural. Es necesario en este tiempo que los hijos de Dios se involucren. Hay una urgencia de involucrarnos en la obra del establecimiento del reino de Dios, porque también el Señor Jesucristo dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Y esto ha sido una constante a través de las generaciones y a través de los siglos. Mucha mies, pocos obreros. Mucha mies, pocos obreros. Pero Dios sigue pensando en ti. En los negocios del Padre te es necesario estar. Con esto termino, mostrando a Jesús ya hombre, ya crecido, ya adulto, en la misma perspectiva. Lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículos 31 al 34. Evangelio según Juan,
el capítulo 4, Jesús hablando con la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículos 31 al 34, ¿cambió esa perspectiva en Jesús? No, no cambió, La mantuvo, la conservó todo el tiempo que estuvo en la tierra. Y aquí lo vemos. Juan capítulo 4, versículos 31 al 34, dice así. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, Rabí, come. La Biblia dice que le rogaban, pero él seguía hablando con la mujer samaritana y con los que ella había traído a Jesús para hablarles de él. Dice entonces, entre tanto los discípulos, Juan capítulo 4, versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que acabe su obra. Nota, Jesús involucrado al punto de que aún en la hora de su comida, él pensaba más en acabar la obra del Padre que en satisfacer sus propios deseos o caprichos, y menos los deseos o caprichos de los 12, de los discípulos. Esto nos muestra un nivel de compromiso, una capacidad gerencial o de mayordomía en el espíritu. Esto nos muestra el entendido, la claridad de la urgencia de que los hijos de Dios se involucren en la obra del establecimiento del reino. Señores, los pastores necesitamos gente comprometida. Un pastor no puede ser hombre orquesta en la iglesia. Y le hablo a todos los que me ven. Hay personas que me ven dentro y fuera del país. Si tú eres miembro de una iglesia local, tienes un pastor, te identificas con la visión de una iglesia local. Los pastores no podemos ser hombre orquesta. Predicamos, coordinamos, visitamos, discipulamos, oramos, liberamos, ungimos, bautizamos. Necesitamos un equipo comprometido. Gente que ha visto lo que hacemos y se involucre para hacerlo con nosotros. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dios está pensando en ti. Dios está pensando en ti. Oro por ti esta tarde. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo a los que han visto esta transmisión, a los que han seguido esta palabra. Sé que el Espíritu Santo les ha hablado. Sé, Señor, que estas palabras han llegado a sus corazones. Oro por ellos. Levántalos en un nivel de responsabilidad, en un nivel, Señor, de asimilación de la palabra, de aceptación sin cuestionamientos, y también en un nivel de involucramiento responsable, capacidad gerencial, mayordomía del Espíritu para el reino de Dios. Señor, tú estás pensando en ellos, en los hijos de Filadelfia, Proyección del Reino, en todos los que nos han visto esta tarde, en las diferentes ciudades del país, en el centro del país, en países extranjeros, allá en España, donde nos han visto, desde Madrid, España, Señor, desde donde nos han enviado saludos. Allí tú estás pensando en tu hija Ana, allí tú estás pensando en tus hijos, allá en Italia estás pensando en Peter. En el nombre de Jesús, declaro esta tarde que Dios te levanta. Dios te levanta en el poder del Espíritu para hacer su obra, porque Él está pensando en ti. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Quiero orar con los amigos que no iban a ninguna iglesia, que no se identificaban como hijos de Dios. Yo no predico religión, yo predico a Jesucristo como un estilo de vida y el evangelio del reino de Dios como el mensaje de las buenas nuevas que puede transformar tu corazón. Tú necesitas a Jesús. No puedes seguir viviendo inseguro, inestable, con un corazón lleno de insatisfacciones. Necesitas a Jesús.
Ora conmigo en este momento. Ora conmigo e invita a Jesús a tu corazón. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, en esta hora reconozco que te necesito. Señor, hoy me arrepiento. Abro mi corazón. Te invito para que seas Señor y Salvador de mi vida. Jesús, en este momento te pido, hazme nacer de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, séllame con el sello de tu Espíritu, que es las arras, la garantía de que si vienes por tu iglesia, me iré contigo. Y si muero y me voy de aquí, me iré contigo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque solo tu sangre me lava, me limpia de todos mis pecados. Gracias, Señor. Amén y amén. Si oraste con nosotros, si estuviste conectado o conectada durante toda esta transmisión, 3 consejos. Sigue conectado o conectada con nosotros. Segundo, comienza a orar, habla con Dios, coméntale a Dios tus situaciones. Y tercero, comienza a leer la Biblia. Te recomiendo leer el Nuevo Testamento. Lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, cualquiera de los 4, pero comienza a leer la Biblia. Dios tiene tesoros en su palabra para revelártelos a ti. Quiero bendecir, mientras mi esposa viene por acá, pues es ella la que va a cerrar, a clausurar este tiempo esta noche. Quiero bendecir a todos y cada uno de los hijos de la casa. En los negocios del Padre te es necesario estar. Te bendigo. Bendigo a cada uno de los amigos, ministros que nos ven. Que el Padre Eterno les bendiga más. Bendigo a mi familia. Bendigo a mi señora madre, mi progenitora allá en Apulo, Cundinamarca, mis hermanas, Adriana, su familia, Mariela, sus hijos, Graciela, toda mi familia, a María en Girardot y a cada uno de mis familiares, a Marisela, Maru, te bendigo, a ti, a tus hijos, bendigo a mi hermana que también nos ve desde Barranquilla, mi hermana amada, que el Padre Eterno te bendiga más. Bendiciones para todos. Venga por acá, mi amor, por favor. Nosotros hoy estamos de aniversario y es un honor cumplir 19 años casado con esta hermosa mujer. Mi amor, te honro diciendo que hallé el bien cuando te encontré a ti. La Biblia dice: el que haya esposa, haya el bien. Yo te bendigo hoy con fuerzas nuevas, con sabiduría de Dios, con dirección del Espíritu, con capacidad de compromiso, como el reino de Dios lo requiere. Tú has sido mi esposa, mi amiga, mi confidente, la madre de mis hijos, compañera de 1000 batallas, guerrera en el ministerio. Te bendigo, mi amor. Amén, mi amor. Gracias por tus hermosas palabras. Yo también te amo, te bendigo y sobre todo le doy gracias a Dios porque en estos 19 años Él nos ha respaldado, nos ha enseñado, nos ha permitido estar más unidos, amarnos más y tener unos maravillosos hijos. Y es un privilegio ser tu esposa. Amén, qué hermosa palabra la que el Señor nos entrega hoy. Yo creo que es una palabra que habló a nuestros corazones y que es necesario reflexionar en ella, y si hay cosas que tenemos que alinear, hacerlo, porque Dios está pensando en ti y está pensando también en mí. Amén. 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 Al principio de la transmisión comentaba que iniciamos el mes de julio, que es el mes que entra el periodo del segundo semestre del año, y hoy también está cumpliendo años una preciosa hija de la casa, nuestra hermana Yuri Murillo, y la felicitamos de todo corazón. Creo que la iglesia Filadelfia Proyección del Reino se une con su alegría, aún pues en todos estos tiempos difíciles.
nos unimos con ella y bendecimos su vida, regalamos a ella salud, cobertura del Padre eterno y llenura de la presencia del Señor en la revelación de su palabra, en el cumplimiento de su propósito. Y bueno, con ella también cumplieron muchos hermanos durante todo el semestre que pasó. A ellos nos hemos dirigido por WhatsApp, por llamada, bendecimos sus vidas. Ayer también cumplió mi mamá, también tuve la oportunidad de llamarla, de honrarla. Y la bendecimos hoy. La bendecimos también hoy. Ella a veces se conecta cuando tiene la oportunidad, tiene conexiones de internet. Y si ella ve esa transmisión, mami, te amo mucho y te mando bendiciones y que el Señor te proteja y te guarde a ti y a toda mi familia y a todos mis hermanos en Lorica. Bendiciones, que Dios les guarde a cada uno de ustedes. Por aquí está Juan Dani de Vega, bendiciones para ti, Sori, que el Señor te bendiga, te guarde a ti y a tus niños. Estamos orando por Lorica. Está nuestra hermana Luz Marina Tirado, bendiciones, hermanita. Giancarlo Doria Ruiz, bendiciones, Giancarlos. Está la hermana María Nidia Zapata Osa, bendiciones, mi hermanita. Jamundí, bendiciones. Dios le guarde, amén. Osman Álvarez, bendiciones, Omita, para ti. Rosa Azul Barón, bendiciones. Rochi Arroyo, bendiciones. Yoli Esther Blanco Ángel, bendiciones, mi hermana Yoli, Dios le guarde. Juliana Vergara, bendiciones. Renzo Zúñiga, bendiciones. Camila Gómez, bendiciones. El pastor Sandro Parra Solís, bendiciones, pastor. Amigo mío. También se ha derramando cobertura, bendiciones. Ustedes. Nuestra hermana Arlet Murillo, bendiciones, Arle, para ti. Dios les proteja, les guarde y sostenga en este tiempo difícil a todos sus hijos, de toda su iglesia. Lilia Rosa Sierra Pérez, también bendiciones. Lilia Narci AF, bendiciones. Sandra Gómez, bendiciones. Personas que bueno, habitualmente no las alcanzamos a ver, pero hoy pude desplazar un poco más esta aplicación y alcancé a ver estos nuevos contactos que están allí con nosotros. Mil gracias por tener paciencia, por conectarse, por recibir la palabra. Amén. Amén. Yo quiero decir algo, perdón mi amor que te interrumpa. Antes de irnos, quiero motivarles. El día domingo estuvimos motivando, queremos hacer una colecta de víveres. Una colecta de víveres. Estamos visitando a algunas personas con el cuidado que requiere, con las medidas de bioseguridad, y también a quienes aceptan que les visitemos, porque hay personas que sencillamente no desean que les visitemos y respetamos eso en este tiempo en el que estamos. Pero hemos visitado a algunas personas y conocemos a algunas familias que requieren ayuda práctica. Así es. Santiago dijo en su libro que la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, motivo a quienes nos ven, a los hermanos que puedan hacer llegar aquí víveres. La semana pasada me trajeron por ahí unas 2 cosas, una bolsa de arroz, vamos a decirlo aquí, unos productos, pero no son suficientes ni siquiera para hacer un solo mercado. Yo sé que Dios le ha bendecido a usted. Mañana háganos llegar aquí de manera práctica lo que los productos de la canasta familiar necesitan, conforme a su capacidad en este momento. Hay personas que nos ven desde afuera. Si usted desea unirse a esta campaña, nosotros no estamos aquí habitualmente pidiendo recursos. Ustedes que nos han seguido son testigos de que es así. En este caso estamos pidiendo para una causa de la cual posteriormente publicaremos la evidencia en fotos de que sí se compró y se distribuyó. Si usted desea apoyar esta causa y se encuentra fuera de nuestro municipio, escríbanos al interno ahí por el Messenger. Pregúnteme cómo, escríbame al WhatsApp si estamos como contacto en WhatsApp, y yo le explicaré cómo hacer para que usted también se vincule a esta causa de poder bendecir familias y ayudar a núcleos familiares donde hay menores de edad que en este tiempo están necesitados. Les amamos. También quiero saludar a Evelyn María Olaya López.
Bendiciones para ti, Evelyn, María. Te bendecimos. Y bueno, yo creo que hoy ha sido una tarde de bendición. Como es habitual, los miércoles nos reunimos como iglesia cuando podíamos ir al templo. Ahora no podemos aún, pero lo hacemos en casa. Entonces, bendigo sus vidas. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Recuerde, somos la Iglesia Filadelfia Proyección del Reino en Tierra Alta. Sus pastores Giovanni, Ángela Vergara. Y nosotros estamos acá con ustedes por medio de esta plataforma virtual los días lunes a las 6 de la tarde en un tiempo de oración e intercesión. Los días miércoles 6 de la tarde, tiempo de palabra. Día viernes 6 de la tarde también tiempo de palabra, alabanza, adoración al Señor y ministración. Los días sábados 7:30 los jóvenes también están en la plataforma de su página que se llama Red Juvenil. Jesucristo es nuestra razón, así se llama, Red Juvenil, Jesucristo es nuestra razón. Y los días domingos 8 de la mañana en nuestro habitual tiempo de adoración y de exaltación al Rey, escuela dominical. Entonces los esperamos, que se conecten con nosotros. Bendiciones, la paz del Señor sobre algunos de sus hogares. Vamos a orar. Padre, gracias por este maravilloso tiempo, por tu palabra, Señor, que hoy fue impartida. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes, a cumplir con la asignación de, Señor, poder velar por los negocios tuyos, Padre amado. Poder estar ahí activos en tu obra, en la expansión de tu obra, Señor, siendo mayordomos fieles, leales, Señor, responsables, genuinos, confiables. Ayúdanos, Señor, Padre, porque es cierto que la mies es mucha y los obreros pocos. Por eso te rogamos a ti que levantes de entre tu redil obreros con un corazón, Padre, de hijo, que se preocupan por tus negocios. Padre, gracias te damos. Bendecimos cada persona que se conectó hoy dentro y fuera del país. Bendecimos a los hijos de la casa, a los hermanos de la fe, a nuestra familia que se conectó, declarando un resto de semana en bendición y en victoria. Y que la protección tuya está sobre cada hogar en estos tiempos. En el nombre de Jesús, sigue orando sobre nuestra nación, trayendo tu misericordia y tu sanidad. Toma control, Señor, en cada departamento. En el nombre de Jesús. Donde el número de contagiados, Señor, cada día aumenta, para que tú le quites, Señor, fuerza al poder al COVID, Dios. Y que seas tú, Señor, Padre, levantando a toda persona que está contagiada de este virus, Señor, levantándola, Padre, completamente sanas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, y consuela y fortalece a las familias que en este tiempo han perdido a sus seres amados. Te lo rogamos, Padre, ten misericordia, derrama de tu gracia y de tu favor sobreabundante cada día sobre nuestra nación y nuestros pueblos. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos con la ayuda del Señor el día viernes.